I said that. No se olviden, los varones este miércoles, aunque aquí dice mujeres, varones. Oh, hermanos, también les quería avisar, después de gracias te damos, Señor, por tu grande amor y misericordia por nosotros, Señor. Todos los cantos que cantamos, Señor, fue por esa maravillosa muerte que tú moriste, Señor, en nuestro lugar, el propiciación, el que aplacó la ira de Dios que era contra nosotros, y fuiste nuestro sustituto. Por eso yo puedo clamar, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y pedimos, Señor, ahora que nos enseñas, Padre, tu palabra para que podamos aplicarla, Señor, en nuestra vida, especialmente durante tiempos difíciles de la vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay muchos propósitos en Dios cuando vienen las pruebas en nuestras vidas. Pero la suma de ellos, hermanos, es que nos lleva, como dice Pedro, a nuestro pastor y obispo, el Señor Jesucristo. Nuestro pastor, el que nos apacienta, y nuestro obispo, el que nos guía, el que nos dirige. Como dice en Santiago 1:5 que leyó el hermano Josué, si alguno falte de sabiduría, que dice, pídala a Dios. Es que las pruebas siempre nos debe llevar directamente al pastor, al obispo, a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Las pruebas últimamente nos debe llevar al consuelo de nuestro Salvador. Primero de Pedro lo dice en una manera diferente que Santiago lo dice, pero semejante. Él lo dice en capítulo 2 de primero de Pedro, versículo 21. Pues para que esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, dice aquí, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¡Qué bendición! Nos lleva al pastor y obispo de nuestras almas. Hoy voy a usar el libro de Primero de Pedro para hablar de las pruebas, porque Primero de Pedro hay un mensaje acerca de nuestros padecimientos en este mundo que no se halla en ningún otro libro del Nuevo Testamento. La primera epístola de Pedro tiene en el corazón de esta epístola es realmente el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin contaminación. La cruz de Cristo es al centro de esta carta. En capítulo 2, versículo 24 que leímos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Fuimos sanados de nuestro pecado por el Señor Jesucristo. En capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pedro nos lleva a la cruz otra vez. En capítulo 4, versículo 13, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro está diciendo, tener por sumo gozo cuando participes en los padecimientos de Cristo Jesús, en las pruebas y padecimientos en este mundo. Pedro hace referencia a la cruz detrás y tras aquí en esta carta. Las referencias de la cruz, de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la muerte sustituto del justo que murió por los injustos, nos da lo que es al corazón de esta epístola: la cruz y la muerte de Cristo Jesús. Y Él quiere que los que leen esta carta se recuerdan al sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y Pedro afirma que fue su muerte que nos dio nuestra salvación, que Él fue el sustituto por nosotros. El corazón de la carta es la cruz de Cristo, la muerte de Jesús. Pero hay otro mensaje que Pedro comunica en esta carta, que puede ser un mensaje principal. Y eso es cómo triunfar cuando os halláis en diversas pruebas. En diversas pruebas cuando sufres. Cómo triunfar cuando nos hallamos en diversas. Y diversas puede ser diferentes tipos y puede ser frecuencia de pruebas. Esta carta fue escrita, y escuchan esto, a cristianos. Pero fue escrita a cristianos bajo pruebas, bajo persecución. Cristianos que estaban sufriendo. Esta no es una carta evangelística. Es una carta a estos, como dice en versículo 1 de capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. De la dispersión. Esa misma palabra usa en Santiago capítulo 1. De la dispersión. ¿Por qué hay dispersión? Porque hay persecución. De la dispersión, dice, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A esos. Él escribe a los expatriados. Y en versículo 2 dice elegidos. Son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Él está hablando de creyentes aquí. Y así ya creyentes habla acerca de la cruz. De la cruz. Pero no lo usa para evangelizarlos, porque estos ya son elegidos, ya son obedientes, ya son los santificados, los que según versículo 3 dice que fueron, en versículo 3 dicen que fueron renacidos para una esperanza viva, por la resurrección del Señor de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible
incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él está hablando de los que ya son salvos, que ya son guardados por el poder de Dios por medio de la resurrección del Señor Jesucristo, que son creyentes en Cristo Jesús. Habla a creyentes y el corazón del mensaje es la cruz, pero en la carta hay un mensaje a los creyentes acerca de las pruebas que van a sufrir en este mundo. Va a venir pruebas. Es inevitable. Y ahí es donde muestra la fe de uno. Y ahí como pastor yo veo a veces cuando estoy aconsejando en pruebas donde está la fe. Y me da mucho gozo cuando veo fe fuerte, fe que confía, fe que se encomienda al que juzga justamente. Es una grande bendición. Aquí en capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de la fe, mucho más preciosa que oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro habla aquí de triunfar en las pruebas, yendo por diversas pruebas y siendo probado como fuego, dice, como el fuego prueba el oro, que en ellas hayas alabanza, dice, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Medita en eso, que cuando estamos pasando la prueba, en el fuego, en medio del fuego de la prueba, que nosotros como creyentes hallamos alabanza, hallamos gloria, hallamos honra cuando sea manifestado Cristo Jesús, porque ahí es donde nosotros vamos en medio de la prueba y ahí se manifiesta a nosotros el Señor. Esto es triunfando en medio de nuestras pruebas. En capítulo 2, versículo 19, dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufres y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aunque Cristo te salvó, hayas aprobación de Dios cuando sufres. Es más, en versículo 21 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuimos llamados. Y no solamente está hablando de persecución, está hablando de las pruebas de la vida que nosotros llevamos. Las pruebas.
aunque estamos haciendo todo lo bien según nosotros en nuestra vida cristiana y vienen pruebas, en esas pruebas nosotros debemos hallar esa aprobación, hallamos esa aprobación de Dios, y en esas pruebas hallamos la alabanza, gloria, honra, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta. A eso fuimos nosotros llamados como creyentes. Fuimos llamados a sufrir, pero a sufrir en victoria, en victoria. Capítulo 3, versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para ser, para herederáis bendición. Llamados a heredar bendición. Está diciendo aquí, cuando recibes maldición, esto está hablando de la persecución, nosotros regresamos ¿qué? Bendición. Para esto fuimos llamados, porque últimamente eso es lo que Dios te va a dar. En la gloria, por todo lo que tú sufres, aquí dice que últimamente nosotros vamos a cosechar, o nosotros vamos a recibir, o nosotros vamos a ser herederos de ¿qué? De bendición. De bendición. Y en la manera que nosotros recibimos las pruebas de Dios y nosotros los abrazamos, los aceptamos y nos encomendamos a Él. En 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda esperanza, de la esperanza que hay en vosotros. Dice aquí en versículo 16, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro dice aquí lo que Santiago está diciendo en lo que leyó Josué al principio, que tenga la paciencia, deja que la prueba tenga su obra completa. ¿Por qué? Porque para eso fuiste llamado. En capítulo 4, y esto es cómo va esta carta, cómo continúa esta carta. Capítulo 4, versículo 12 dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Está diciendo, estamos viviendo en un mundo caído. Va a haber prueba. En este mundo vas a tener aflicción, dijo el Señor Jesucristo. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gocéis con gran alegría, está diciendo tener por sumo gozo cuando pasas por diversas pruebas. Mira el versículo 19 de 4. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así es como nosotros respondemos a las pruebas que Dios trae a nuestras vidas. O así es como debemos responder. Capítulo 5, versículo 7 dice,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar, al cual resistir firmes, como en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, donde en todo el mundo, en todo el mundo. Pedro está diciendo, vas a sufrir. Vas a sufrir de los que hablan mal de ti, vas a sufrir de ladrones, vas a sufrir de los malos, vas a sufrir de pruebas internas, pruebas en familias, pruebas en trabajos, pruebas en tu vida íntimo. Vas a sufrir pruebas externos, vas a sufrir también por Satanás como el león rugiente buscando quien devorar, pero no lo haces solo, no lo haces solo. Versículo 9 dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Eso es el mundo en que nosotros vivimos. Y Pedro les está a este pueblo, también Santiago está hablando de un pueblo de la dispersión, un pueblo sufriendo. Él les está diciendo, a la cruz de Cristo y vas a sufrir. Y ahí es donde vamos a hallar nuestro refugio, en el Señor Jesucristo y en esa cruz. El apóstol Pablo usa, el apóstol Pedro, usa en esta carta la muerte de Cristo para ilustrar otro punto. Estamos hablando de las pruebas, sufriendo en las pruebas, pero saliendo victoriosos en ella. ¿Y cómo hacemos eso? Encomendando nuestros sufrimientos a las pruebas, encomendando nuestros sufrimientos y pruebas a los propósitos de Dios, a los propósitos de Dios. Como dice en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan por bien. Esto es, a los que conforme sus propósitos son llamados. Nosotros estamos encomendando nuestros sufrimientos, encomendando las pruebas a los propósitos de Dios, y nosotros sabemos, como dice su palabra, que todos los propósitos de Dios son para nuestro bien. Para nuestro bien. Y uno dice, ¿cómo puede ser lo que yo acabo de pasar para mi bien? Pues nosotros vamos a ver. Porque al fin se halla alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Cristo Jesús. Uno dice, wow, eso es increíble. Pero tenemos que saber que está probando, que Dios está probando nuestra fe, como dice en Santiago 7, que va a ser hallado en eso, en la alabanza, gloria y honra. Que nuestras pruebas nos lleva a tener gozo inexplicable, inexpresible gozo. ¿Cómo es eso? Y en nuestras pruebas hallamos aprobación de Dios. A Dios se agrada que somos triunfantes dentro de nuestras pruebas y cuando sufrimos. Primero de Pedro 2:25, otra vez, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que nuestras pruebas nos lleva
al que apacienta y al que dirija nuestras almas. Versículo 23 de ese capítulo. Y cuando le maldecían a Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo encomendamos a Él, en que nosotros confiamos. Él juzga todas las cosas justamente y nosotros confiamos en eso. Que lo que Él está haciendo es eso. Él está juzgando toda justamente porque Él es el justo. En capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Que nuestro padecimiento, como vimos, va a traer bendición. Uno dice, ¿qué? Bendición. Pues aquí está diciendo el apóstol Pablo que no debemos a tener miedo. No debemos a tener miedo o estar conturbéis cuando hay estas pruebas que no nos debe sacudir en una manera que no podemos y fuera de control y escondemos en nuestro ¿cómo se dice? Autocompasión o self-pity. Nosotros buscamos refugio en Él. Y cuando hallamos refugio en Él, nosotros verdaderamente vamos a hallar la alabanza, gloria, honra. Porque Él se va a manifestar. En 3:15 dice, no os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor de vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda esperanza por la demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque cuando estamos pasando estas pruebas, las personas nos ven y dicen, ¿por qué no está sufriendo? ¿Por qué no está desanimado? ¿Por qué no está buscando tristeza de otros? ¿Por qué no está tan afligidos? Es que nosotros, el Señor nos da oportunidad ahí dentro de nuestras pruebas, dar defensa por la esperanza que hay en nosotros. Que nosotros podemos presentar a Cristo en medio de eso, porque la gente nos va a preguntar, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te lleva? ¿A quién te encomiendas en estas pruebas? Y uno dice, pues yo tengo, por mansedumbre, como dice aquí, que nosotros debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia, presentar a Cristo. Por eso siempre cuando veo personas sufriendo, personas que no son creyentes, yo siempre pienso en mí, ¿cómo es que ellos pueden pasar esto sin el Señor? ¿Cómo es que pueden estar pasando eso sin esperanza? Pero cuando veo a mis hermanos con la fuerza del Señor pasando estas pruebas, yo digo, gloria a Dios, porque hay se manifiesta esa alabanza, esa gloria y honra. Porque ahí es donde el Señor Jesucristo se está manifestando. Y ahí es esas personas que pueden dar defensa por la esperanza que hay en ellos. En 3:16 dice, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que los que nos critican sean avergonzados. Los que nos critican por en la manera que tomamos las pruebas, cuando somos victoriosos en las pruebas, ellos se avergüenzan, son avergonzados.
son avergonzados. En 4:12 dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Que no debemos ser sorprendidos cuando sufrimos. No hay sorpresa, porque sabemos en qué mundo vivimos. Nosotros sabemos. Si no gozaos, versículo 13, como dice Santiago, tener por sumo gozo cuando pasas días. No dice si vas a pasar por pruebas, tener por sumo. No, dice cuando pasas diversas pruebas. Si le pregunto aquí, ¿quién no ha pasado una prueba en su vida? ¿Hay alguien que puede levantar la mano? No, porque todos hemos pasado, antes de Cristo, después de Cristo, en Cristo. Dice, si nosotros queremos vivir piadosamente, vamos a padecer persecución, primeramente. So dice, no sorprende cuando vienen las pruebas, sino gozaos, por cuanto sois participantes con Cristo, de los padecimientos de Cristo. Participantes, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Con gran alegría, alabanza, gloria, honra, cuando se manifiesta el Señor Jesucristo. Todo esto dice que sufriendo pruebas es el camino a la victoria, a la gloria, a la bendición. Y el más grande ilustración de esto es lo que quiere decir Pedro. Los sufrimientos nos llevan a la alabanza, a la gloria, a la honra, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta. La más grande ilustración de esto es, Pedro dice, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Porque la cruz era la prueba más grande en toda la historia del mundo. Era el más grande sufrimiento que cualquier otro ser humano sufrió. Y no es el ser azotado o crucificado. No era eso. Era llevar nuestro pecado y pagar por ellos. Sin tener pecado. Sin tener pecado. Hecho pecado por nosotros, como dice en 2 Corintios 5:21. Hacer al Dios del universo gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es el sufrimiento más grande que cualquier otra persona que ha existido. Pero trajo el más grande triunfo. Es lo que Pedro está comunicando. La salvación de la humanidad. Eso es lo que Pedro está diciendo. Eso es el punto de Pedro. Que nosotros somos para sufrir, nosotros vamos a sufrir, nosotros vamos a padecer sufrimiento, nosotros vamos a tener pruebas en la vida. Pero todo esto es participando con Cristo. Y si participamos con Cristo en los padecimientos, vamos a participar con Cristo en qué? En la alabanza, la gloria y la honra, cuando Él se manifiesta. Eso es el gran triunfo de Jesús. En capítulo 1, versículo 19, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en estos tiempos por amor a vosotros, y mediante Él, cual crees en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Nosotros fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Cordero sin mancha, sin pecado, sin contaminación, antes de la fundación del mundo. Dice aquí, pero manifestado ahora en nuestro sufrimiento. Era el más grande injusticia la muerte de Jesús. La más grande injusticia, pero también llegó a ser el más grande fin. Era por nosotros, por Él, nosotros somos creyentes. Por Él nosotros somos hechos hijos de Dios. Por Él nosotros somos adoptados en la familia de Dios. Y es por Él que nosotros podemos reflejar a Dios y Cristo Jesús a este mundo en los padecimientos. Y eso es para su gloria. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a ser creyentes en Dios? Por la obra de Él en la cruz. La obra de Jesucristo. Ya lo vimos, capítulo 2, versículo 21. Dice que nosotros fuimos llamados para este sufrimiento. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en él, dice, no hizo pecado, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba a la causa al que juzga justamente. Se encomendó al Señor. Cuando Él dijo, Señor, si hay otra manera, pero no sea mi voluntad, es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Tuvo victoria en su padecimiento. No respondió con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Se encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros somos llamados a seguir esas pisadas. Cuando nos maldicen, cuando nos persigan, cuando vienen las pruebas, nosotros no vamos a maldecir a Dios, nosotros no vamos a amenazar, nosotros no vamos a quejar contra el Señor. Nosotros vamos a encomendarnos a Él, porque Él es el que juzga justamente. Él es el que dice que al fin de estos sufrimientos vamos a recibir alabanza, gloria y honra cuando el Señor Jesucristo es manifestado. El versículo 24 de 2 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a nuestro pastor y obispo. Era el más grande sufrimiento por todos los siglos. Y Él trajo el más grande bendición a nuestras vidas, que es la salvación de nuestras almas. Tenemos que contemplar en eso. En las pruebas tenemos que entender eso. Señor, yo fui llamado a esto, ayúdame, dame la fuerza de poder mostrar en quién tengo mi esperanza. Así cuando sufrimos, cuando tenemos pruebas, cuando padecemos, debemos confiar en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe más que nosotros. Bien claro. Capítulo 3, versículo 17.
Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Wow. Que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hablando de los padecimientos, hablando de las aflicciones, hablando de las pruebas que nosotros vamos a llevar aquí. Si Dios cumple lo mejor de lo peor en la vida, lo peor de su hijo, nunca dudas de lo que Él puede hacer dentro de tus pruebas. El mensaje de Pedro aquí nos lleva, nos regresa a la cruz. Tú estás sufriendo, mira a Jesús. Tú estás sufriendo, padeciendo, compartiendo los padecimientos de Jesús. Tú sufres, tú vas a recibir alabanza, gloria, honra cuando Él se manifiesta en medio de tus pruebas. Él tiene un definitivamente propósito en todos los padecimientos que nosotros sufrimos aquí en este mundo. Y los que tienen fe lo muestran. Tienen esa confianza y se paran delante del Señor diciendo gracias, Señor. Para concluir en capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Wow. Él mismo. Y luego versículo 11 dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Dice amén. Wow. Eso es algo tremendo. Que el Dios de toda la gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayamos padecido poco tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Y todos los que están aquí, que han pasado una prueba y han puesto su confianza en el Señor, eso es lo que Él hizo en ti. Aunque no lo entendiste en ese tiempo, en el tiempo de la prueba, entiéndelo hoy. Él te perfecciona, Él te afirma, Él te fortalece y Él te establece. ¿Para qué? Para su gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por esa razón, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia la obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falta cosa alguna. Obra completa. Cristo murió completamente, se levantó de los muertos, ascendió al Padre. Esto es nuestro intercedor. Obra completa. Pero ¿sabes qué, hermanos? Un día regresa. Un día se van a manifestar aquí. Y nosotros vamos a estar brillando en gloria, olvidando de todo lo que hemos pasado aquí, porque hemos visto su gloria antes que Él regresó en todas nuestras pruebas. Qué grande bendición tenemos en el Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, por estas palabras de Pedro a este pueblo que estaba sufriendo. Estas palabras de Santiago a este pueblo que estaba
que estaba sufriendo. Y Señor, para nosotros, que en nuestro sufrimiento, Señor, hallamos alabanza, gloria, honra, cuando tú te manifiestas, Señor, en medio de ellas. Qué grande bendición es saber que nosotros nos encomendamos al que juzga justamente todas las cosas, Señor. Y queremos poner nuestra confianza en ti, Padre, pidiéndote sabiduría en cualquier prueba. Tu palabra dice, pide a ti sabiduría. Y tú, Señor, lo vas a dar abundantemente y sin reproche. No lo va a dar. No vas a detener ninguna sabiduría que nosotros necesitamos para pasar lo que es las pruebas en este mundo. Gracias por tus, Señor, por tus propósitos en nuestras pruebas. Ayúdanos a entenderlas. Pedimos en el Señor Jesucristo. Amén. Tomar asiento. Hay muchos propósitos que Dios tiene en las pruebas que nos manda. Muchos. Y uno de ellos es esto: apuntar a Cristo, a dar defensa por la esperanza que hay en nosotros. Pero también sabemos que Él nos está refinando con cada prueba, santificándonos, dándonos fuerza para seguir adelante en esta vida cristiana, que todos nosotros sabemos que no es fácil, pero nos gloriamos en ver lo que Él hace, porque la guerra no es nuestra, es de Él. Él es nuestro guerrero, como podemos decir. No se olvidan que hay cosas en la mesa allá atrás. Si quieren llevar cosas que trajeron del estate sale, son gratis lo que quieren llevar. Espero, si hay alguien que quiere llevar todo después, guárdalo y lleva todo también. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu grande amor y misericordia. Y Señor, lo que tú haces, nosotros no vamos a quejarnos, porque tú eres perfecto, Señor. Y nosotros confiamos y encomendamos todo al que juzga justamente, Señor. ¿Cuál eres tú? Pedimos tu ayuda, Señor, cada día, porque sabemos que hay diversas pruebas que van a venir. Ayúdanos a estar listos, Señor, para glorificar a ti en cada uno de ellos. Tú eres nuestra esperanza y clamamos a ti, Señor. Ahora bendice nuestro tiempo en el parque y los que no van a ir a su día hoy en día, Señor. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos. Allá